Parto por presentarme. Arnold Clausen, soy el director ejecutivo de la Liga Chileno-Alemana. Como ven, esta sede la utilizamos para diferentes funciones. Esta institución tiene ya casi 110 años, es una corporación sin fines de lucro que se creó hace, ya lo dije, hace casi 110 años, con la idea de ser una corporación que fuera como un paraguas de todas las instituciones chileno-alemanas. Hoy día hemos variado un poquito ya a otro tipo de actividades. Aquí se albergan varias otras instituciones. Está el periódico El Cóndor, que es propiedad de la Liga, un semanario chileno-alemán. Tenemos un archivo muy importante, el archivo Emilio Helt, que cumple 40 años de existencia. Tenemos una oficina que se inaugura en las próximas semanas, que es una oficina de enlace para que gente joven pueda irse a estudiar a Alemania y a aprender. Eso se inaugura, como dije, ahora en agosto. Bueno, y otras actividades que hacemos es un intercambio estudiantil, aproximadamente 500 niños que van a Alemania y Austria y que vienen a Chile, es lo que hemos tenido este año. Atendemos a la mayoría de los colegios alemanes y también administramos la logística del campamento de verano que se hace todos los años en el lago Calafquén, también para la juventud de los colegios alemanes. Bueno, tenemos varias actividades en carpeta. El próximo domingo tenemos un concierto acá, un ensamble con obras del compositor Wagner, Richard Wagner. Y el 30 hay un documental muy interesante, al cual también están cordialmente invitados, es sobre los descendientes de los primeros inmigrantes de la Guayaquil. Se hizo un documental y se va a mostrar, como dije, el 30 de julio. También pueden conectarse en forma online. Bueno, y brevemente presento al expositor, Carlos Clausen, ingeniero comercial, se dedicó muchos años al marketing, trabajó en diferentes empresas multinacionales y a los 45 años tuvo un cambio fuerte cuántico y se empezó a dedicar a su pasión, que es primero la Delta, uno de los promotores, de los primeros aladeltistas en este país, montañista, amante de la naturaleza, y durante los últimos 14 años se dedicaba a coaching de equipos. Y bueno, vamos a ver que también sabe bastante de aves rapaces, así que te pasó la palabra del cóndor en particular. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Vamos a hablar un poco de eso. Mi presentación, yo no soy biólogo, tampoco soy, ¿cómo se llama? Ornitólogo. Yo soy un aficionado solamente al cóndor, porque, bueno, la presentación ustedes se dan cuenta por qué viene esto. También formo parte de esta pequeña corporación, Amigos del Cóndor. Somos 45 personas que nos dedicamos a estudiar el cóndor como un hobby. Entonces, bueno, esto partió inicialmente con una conversación con Patricia Soto. Ella fue la primera mujer que subió al Everest. Y un día me dijo, oye, Carlos, estoy tan metido en el tema del cóndor, ¿por qué no haces algo en relación a la protección del cóndor para los escaladores? Había muchos escaladores que estaban en paredes de roca, que realmente se encontraban por nido de cóndor. Algunos cóndores se caían, otros los padres no volvían, porque son muy celosos con sus pichones. Así que ella fue un poco la motivación inicial de esta presentación, que fue mutando, y fue mucho más grande. Después hice una cosa similar para aladentistas, como encontrarse con la ala del vuelo, los cóndores, y también para planeadores. El otro que me motivó mucho a
llevar adelante esto fue Víctor Escobar, un biólogo, amigo, que lleva ya más de 20 o 25 años estudiando el tema del cóndor, haciendo mucha investigación, no solo en Chile, sino también en el extranjero. Biólogo de mucho renombre, él ha impulsado mucho la investigación del cóndor. También debo decirlo que un poco el papá de Hartmut, Kurt Clausen, que todavía vive, desde muy pequeño me llevó a la montaña, mi padre era piloto, así estaba siempre volando, y una vez me quedé en una excursión muy rezagada, ahí estoy poniendo Chile en esa edad, de unos 10 años, y el estudiante me seguía durante mucho tiempo, una sombra, y eso me dejó marcado de muy pequeño, muy impresionado que me dejó. El tamaño también, era un cóndor muy, muy grande, y era muy chico, así que me dejó muy, muy impresionado. Después, años más tarde, producto de mi afición por el aire, un poco siguiendo los pasos de mi padre, entré a la escuela de acción y ahí me encontré con un cóndor que era la mascota de la escuela. Ahí estoy con uniforme en la escuela de acción y bueno, es un poco un avión que me voló mi padre, el Twin Otter, y eso también me motivó a entrar a la escuela. Pero no me gustó mucho la parte militar, así que me salí de la escuela a los 2 años y cambié los aviones por las alas. Y me metí al tema de las alas delta, donde al poco andar hice un curso de instructor y formé una escuela de vuelo. Y producto de toda la admiración que tenía, le puse cuando porque muchos pilotos, ahí esa era la doble que teníamos para volar tándem. También hice publicidad con Coca-Cola, y con el barril de vuelo de la escuela, cuando tenía 21, 22 años. Esto también me motivó a sacar el cóndor. Y bueno, poco a poco me fui dando cuenta de que esta ave era tremendamente simbólica, majestuosa, todo el mundo estaba muy admirado, pero se sabía poco del cóndor. Mucha gente me preguntaba, cuando a mí me acuerdo un poco y no sabía mucho. Viendo un poquito en la literatura, me di cuenta que ya en las estructuras ancestrales, como la Inca, el cóndor era una especie de mensajero divino que conectaba todo el mundo terrenal con lo espiritual, representando un poco la fuerza, la libertad y sobre todo el poder. Hay múltiples muestras en este tema y muestran un poco la referencia de esto. Incluso hay una cultura muy antigua, que es la cultura de Puntal, donde se puede ver esta cabeza de cóndor en roca muy grande, en la zona central de Perú, y eso fue por el año 1300. En Machu Picchu también, todavía hay muestras de esto, y en mucha agricultura y también en cerámica. Es bastante suave. En el quechua le llamaban culto, y en Aymara, machu. Es una ave carroñera que cumple un rol muy vital de limpieza de la naturaleza, lo que evita la propagación de enfermedades e infecciones. Es una ave que tiene una capacidad muy fuerte de romper el cuero del vacuno, más que nada. Y entonces el primero que abre los vacunos, o caballos, o guanacos, y el resto de los animales pueden comer si él abrió primero el cuerpo muerto. Se llama Vultus gryphus, un nombre científico, es del orden de los ciconiformes, de la familia Herthidae, que significa en latín el que limpia, ¿no? Que limpia la naturaleza. También está emparentado con un gigantesco primo lejano al cóndor, que lo pusieron Argentinalis magnificens. Estos se descubrieron restos fósiles en Argentina. Hay que pensar que en Argentina había muchos dinosaurios grandes, la pampa completa, era mucho más verde, y había entonces mucha carne y producto de eso, un primo lejano al cóndor comenzó a crecer por la cantidad de alimentos y llegó a tener 8 metros de envergadura y un peso de 80 kilos. Eso que está ahí es una reproducción, por supuesto, pero para que ustedes se den cuenta de la dimensión de este pajarraco. Y como digo, es un primo lejano al cóndor. Más para decir que es el ave nacional de 4 países, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile,
y está presente en 3 de los escudos, Chile, Colombia y Bolivia. Y desde la colonia fue un poco combatido el cóndor, lamentablemente, por su supuesta mala reputación de atacar a ganado. ¿Por qué digo supuesta? Porque la verdad que el cóndor come carroña muerta, ¿ya? No mata, no ataca. Sus patas, después lo vamos a ver, son más como la pata de una gallina que de un águila, ¿ya? Por lo tanto, no tiene la capacidad de matar. Sin embargo, la tradición o los dichos populares hacían verlo como que mataba a los animales y hacían entonces estas pequeñas pizcas en la cordillera donde ponían carne con mucha sal y agua. Los cóndores comían, que eran muy pesados, no podían despegar y los mataban a palo. Muchas matanzas, esto es una lámina de Papers. También, un poco viendo la reputación del cóndor, en los tiempos que llegaron los españoles a Perú, al Cusco y todos los alrededores, se formó una festividad que nació de los indígenas, un poco para ver cómo venía el año. Si es un año bueno, la siembra o mala, se generó esta festividad que se llama Fiesta Yabar, o Yabar Fiesta, que aún se practica en muchas localidades de Perú, a pesar de que muchos cóndores se han engañado. Pero la creencia es que si el cóndor, después de esta aventura que lo amarraban al lomo del toro, ganaba el cóndor, la cosecha sería buena para los indígenas y de lo contrario no iba a salir. Siendo que el toro representaba a los españoles y el cóndor a los indígenas. Esto todavía se practica y para eso atrapan cóndores con trampas. Los tienen un tiempo preparados físicamente para esta fiesta y se practica en varias localidades de Perú. Esto, por supuesto, ha dañado mucho la salud de algunos cóndores que no han muerto y se está tratando de disminuir, pero la cultura es tan fuerte que permanece también. Ustedes pueden verlo en internet. ¿Cómo ganaba el cóndor? El cóndor estaba amarrado con sus patas al lomo del toro y el toro entonces empieza a cornear. Si el cóndor se muere en un momento mal, le pega una corneada y muere el cóndor. Pero si el cóndor le picoteaba el cuello, la yugular, los ojos, podía limpiar al toro. Si se dan cuenta, es un toro más bien chico, no es un toro grande, ¿no? Un poquito para equivaler la fuerza. Pero igual tiene 10 veces más fuerza que el cóndor. Y he visto videos y es bastante caótico y un poco fuerte ver esto, porque es como una lucha así descontrolada. Y ahí ayuda un poco el torero para cuando se pone muy caótico. No es agradable verlo, pero es la tradición de la zona de Perú. Bueno, en términos de población, no hay relaciones tan confiables porque el cóndor se traslada, se desplaza. De hecho, se desplaza en un día, lo máximo que se ha logrado, más de 400 kilómetros en un día. Como cosa normal, 200, 300 kilómetros cuando se desplaza en un día. Por lo tanto, es difícil hacer un censo, porque no están en su casa, están siempre desplazándose. Pero aproximaciones dicen que están un poquito sobre los 6.000, algunos dicen 6.500, 6.700, en torno a eso es la cifra. En toda América del Sur. Digo del sur porque también hay otro cóndor, el cóndor de California. ¿Ya? El cóndor de California es un poquito más chico, es este que está acá. ¿Ya? Y tiene plumas blancas por debajo, a diferencia del cóndor andino que tiene plumas blancas por encima. ¿Ya? Y también tiene otra diferencia, que no tiene su collar y tiene un cuello bastante más pelado, sin mucha diferencia o casi sin diferencia entre el hombre macho y la hembra. Y es bastante más pequeño. De unos 80 de envergadura, cuando anda 3,8 m. El cóndor californiano tuvo en el año 1980 una crisis porque había mucha gente que cazaba en Estados Unidos y los cóndores se comían la carroña con plomo. Eso hizo que la cáscara de los huevos se pusiera muy blanda y empezó a bajar la población de cóndor californiano, llegando a un punto crítico de 22 cóndores, y ahí se hizo un tremendo plan con el financiamiento del Estado muy potente para reproducirlos en cautiverio. Los atraparon todos con trampa
y lo reprodujeron. ¿Ya? Pero para poder hacer esa reproducción y no equivocarse, hicieron un plan piloto con cóndores andí, que había mucho más. Entonces hicieron un plan piloto con cóndor andí y una vez que estaba aprobado el plan, lo aplicaron en el cóndor californiano. Mucho éxito. Tanto así, hoy día la población es de 550. Más o menos 300 libre y los otros 250 cautiverio. Producto de los programas que hicieron. La población ha disminuido de forma preocupante, excepto en la Chile y Argentina, donde sigue disminuyendo, pero a una tasa menor. A ver, aquí está un poco el estado, digamos, la categoría de conservación. En Venezuela, Colombia y Ecuador están peligro crítico, o sea, hay muy pocos. Hablando de 30, 40 cóndores, muy pocos. Me comentaban algunas personas que los tiempos de Colombia de las FARC la usaron para hacer pilotos. En Perú está bastante compleja la cosa también, de ver los 350 cóndores, 400 cóndores, producto de que hay mucho comercio de pasta de cóndor. Habla de cóndor, plumas de cóndor, patas de cóndor. La fiesta de Yabar también ha influido y está bastante incluida la población. Bolivia está un poco mejor y los dos países donde están mejor es Chile y Argentina, siendo Chile el país, digamos, donde se ven más cóndores. La población antiguamente también vivía, frente al mapa donde viven los cóndores antiguamente, y vivían también en la costa de verdad. Pero ahí se extinguieron y ya lo están ahora reintroduciendo. Hay que pensar que el cóndor, en su época, antes de llegar los españoles, se estima que había más de 20.000 cóndores viviendo en la cordillera de los Andes. ¿Ya? O sea, 3 veces más de la población actual. Pero eso fue reduciéndose porque el ser humano empezó a introducir el ganado y empezó a disminuir la cantidad de ganado que era de la cóndor. Y eso hizo entonces que los cóndores tuvieran menos alimentos disponibles y además el alimento siempre estaba con, digamos, recuerdos humanos, por lo tanto fue teniendo cada vez más dificultades de obtener su alimento. Y eso sigue siendo así. O sea, hoy día hay cada vez menos arrieros, menos ganado en la montaña, y eso hace más difícil el alimento del cóndor. Tanto así que, después de ver otra lámina, muchos cóndores se alimentan en los basurales de las grandes ciudades. Con las consecuencias que ustedes se pueden imaginar. Al final vamos a hacer preguntas para que ustedes no sigan con dudas de la nada al final. En la casa todavía sigue siendo un tema complejo. Miren aquí, por ejemplo, que ellos se un poco muestran dos cóndores muertos. ¿Ya? Otros sacan fotos como un gran logro. Y eso se suma a los tendidos eléctricos, hoy día también a los molinos eólicos, ¿ya? Y sobre todo al envenenamiento intencional o no deseado que ocurren en los basurales. Piensen ustedes que muchos perros que se han envenenado se van a la basura y los basurales son comidos y se envenenan a los hombres. También hay envenenamiento intencional de parte de algunos agricultores o arrieros que ven a la puma como una amenaza, envenenan a la puma. El puma es como una parte del animal muerto envenenado y el resto son como los cóndores y los zorros, y mueren todos, cóndores, zorros y los pumas. Pero, ya. La caza responde realmente al concepto de ganado sobre el cóndor. Muchos arrieros y agricultores piensan que ataca su ganado, pero no es así. Y la baja tasa de reproducción empeora aún más las cosas. Recordemos que solamente el cóndor tiene un polluelo cada 2 o 3 años. Por lo tanto, la tasa de reproducción es muy baja. Y si la cantidad de cóndor está bajando, con esa tasa baja aún, el tema es mucho más complejo. Algunos agentes se han dado cuenta de su valioso rol en términos de limpieza y también su potencial ecoturístico, ¿verdad? Sin embargo, si esto no se regula, como pasó justamente en el Mirador del Cóndor, que en el Cajón del Colorado, se invade el espacio del cóndor y se convierte en algo totalmente no sustentable. Hay poca fiscalización, poco presupuesto,
y poca severidad de las penas. O sea, cuando una persona le aplica la pena pero tan baja que a lo mismo. La expansión de las grandes ciudades también confunde y les quita su territorio. Se recuerda hace poco, en Cañatá, había cóndores que estaban revisando las terrazas del edificio, ¿no? Y una pareja de cóndores que estaba casi como queriendo anidar ahí, ¿no? Bien loca la cosa. Hay poca también educación ambiental. Y de hecho lo que estamos haciendo es poco educación ambiental. Este ejemplo del tirador de cóndores, que es un lugar donde mucha gente hace trekking, el río Colorado, es un claro ejemplo de cómo no hay que manejar las cosas. Este lugar tuvo un auge, un lugar muy bueno para caminar, muy lindo, muchos paisajes, hay muchos cóndores, yo he visto hasta 50 cóndores volando ahí. Y bueno, esto pasó en la difusión, en diferentes revistas, medios, diarios, y de repente se transformó y llegaban 400, 500 y más personas a las 2 de la tarde, cuando estaba máximo de cóndores. Y por supuesto, esto colapsó. Una vez que un cóndor se paró justamente en este mirador y empezaron toda la gente que estaba, que eran, se dio más de 100, todos acercándose con sus cámaras y ya casi como una serie, ¿no? Esto fue tomado por un periodista y por supuesto llegó al municipio. El municipio conversó con las autoridades pertinentes y se cerró. El 22 se cerró. Y se desarrolló un proyecto, ¿ya? Un proyecto para un poco regular el acceso, los miradores, había unas partes un poquito más delicadas para pasar. Y lamentablemente, como estamos en Chile y las prioridades no son estas, este proyecto todavía no se termina de ejecutar. Y mucha gente sigue echando la mano a este lugar que está clausurado. Y es uno de los lugares más lindos donde poder ir a caminar en Santiago. Espero que se pueda abrir pronto, me estaba preguntando, y parece que el proyecto está casi listo. Espero que lo pueda abrir. Como dije, no hay mucha investigación científica y la que hay tiene muy pocos recursos. Sin embargo, hay algunos proyectos. Uno es el proyecto Marco. Hay también algunas organizaciones que están haciendo investigación, como la Fundación MEI y otras, pero es insuficiente. Aquí colabora mucho mi amigo, el biólogo Víctor Escobar. Aquí están colocando, por ejemplo, cámaras trampa para sacar fotos de cómo los cóndores se alimentan cuando cae muerto un alimento, o sea, una vaca, qué sé yo. Atención médica aquí, y también en el zoológico metropolitano atienden a todos los cóndores del paso del dato. Si alguien sabe cuándo tiene problemas, hay que llevarlo al metropolitano, ahí lo evalúan, le hacen un chequeo completo, tipo clínica alemana, y lo derivan a diferentes lugares de recuperación, ¿no? Para después ser liberado, si es que puede ser liberado, porque los cóndores, que tienen mucho contacto urbano, después no pueden ser liberados. En Chile aún no se menciona el potencial turístico de esta ave. Pongo como referencia, yo viajé hace un par de años con mi hija, que está ahí, Amelie, al Valle de Colca, Perú, y fue el año 2014. Y en ese entonces ya había 160.000 turistas. Allí estuve chequeando, en el 2024 cerraron con 290.000 turistas y fueron a ver el cóndor. Y esa gente viene de todas partes del mundo, usan aviones, usan hoteles, usan restaurantes, buses. Solamente, para que ustedes se hagan una vaga idea del ingreso, la entrada vale $20. 290.000 son casi $6 millones, solamente por nosotros entradas. Recuerden ustedes cuánto alojamiento, traslado, comida, aviones, puede ser una industria gigantesca o importante que todavía no estamos visualizando. Además de todo el tema turístico, artesanal. Ahí venden poleras, figuritas, y una buena infraestructura. Estamos hablando ahí a 8.000 y tantos metros, una tremenda terraza, con un tremendo estacionamiento que no se ve, donde había 50, 60 buses, donde llega toda la gente. O sea, como Machu Picchu de los cóndores. Y un valle de 4.000 metros de profundidad que es muy impresionante ver.
Bueno, como decía, en Chile todavía está en pañales el desarrollo de este sector turístico o industrias especiales, para fotógrafos, ornitólogos. Podría ser además una muy buena fuente de ingresos para los arrieros. Los arrieros se están quedando sin pega. ¿Mm? Piensen ustedes, antiguamente había mucho manejo de animales en la cordillera, no solamente de vacunos, había crecido ovejas, cabras, pero cada vez se va restringiendo eso y los arrieros van quedando sin pega, se van muriendo los arrieros viejos y los nuevos no toman ese camino porque ya no tienen ingresos. Con esto podrían retomar ingresos y mantener esa tradición. Un poco la biología del cóndor, como dije, del orden de los psiconiformes, de la familia Cartidae, que es el que limpia en latín, y es justamente lo que está haciendo ahí el cóndor, es que primero abre un cuerpo muerto, ya sea una oveja, una vaca o un guanaco, y después el resto puede comer también, ya no sé, caranchos, pochos, y también zorros. ¿Ya? Pero si el cóndor no cumple el rol primero de abrir esta especie y comer lo más grueso, se podría complicar. Como el cóndor no tiene comida permanente, porque no todos los días mueren animales, hay veces que pasa hasta 2 semanas sin comer. Y producto de eso, la naturaleza le dio la facultad de tener una especie como de despensa. Tiene un buche acá muy grande, donde una vez que está saciado, puede comer 3, 4 kilos en el estómago, después guardan los 3 o 4 kilos más en el buche. ¿Ya? Y eso lo va traspasando al estómago de forma gradual y de esa forma puede aguantar más tiempo. También le sirve para llevarle comida a los pollos, al pollo. ¿Ya? Hablando un poco de las características del cóndor. El macho es más grande que la hembra, pesa en promedio 12 kilos, puede llegar hasta 15, pero en promedio 12, la hembra en promedio 9. La altura se refiere al largo del cóndor, desde la cola hasta el pico volando, tiene 1,20 m. Y envergadura de punta a punta a 3 metros, hasta 3,30 m. Es mucho. La velocidad de vuelo, entre 45 km/h, lo más bajo, lo más rápido, 160, son las mediciones que se han hecho. Algunos hablan de 180. Pero, por ahí anda. Esto es interesante, bate sus alas solamente el 1% del tiempo que vuela. Solo el 1% del tiempo que está volando, bate sus alas. O sea, es un doctorado en vuelo eficiente de bajo consumo de energía. Y por lo tanto es un experto en vuelos térmicas, holográficas, incluso en ondas. Por otra vez. En general es monógamo. ¿Por qué digo en general? Porque cuando el cóndor se le muere su hembra, busca otro, pero en general es monógamo. Vive a los 50 años en la naturaleza, pero vive hasta 75 cautiverios, que también es expresado por la búsqueda de comida. Y no tiene que volar gran distancia, ni pasar frío, ni condiciones extremas. Por lo tanto, el cautiverio se le aumenta un 50% su expectativa de vida, llegando a 75, incluso 80 años. Se reproduce cada 2 años con solo una cría. Los cóndores, a diferencia de otras aves, no hablan, no emiten ruidos. ¿Ya? Solamente sonidos guturales y lo usan principalmente en el momento de cuando hacen el previo, digamos, a la pared. O sea, cuando los animales están un poco conociéndose, el número de cortejo. En el cortejo hacen sonidos guturales. Y también la cría cuando se va a alimentar hace algunos sonidos. Pero no canta, o la toda no tiene un chillido. ¿Sí? Ya. El huevo mide aproximadamente 10 centímetros de largo y pesa aproximadamente 265, 280 gramos. Es un huevo bastante grande, ahí arriba se ve. Después nace el polluelo a los 60 días, a los 58, 60 días, a veces 62. Inicia sus vuelos recién a los 7, 8 meses. Esto pasa mucho tiempo en el nido. El nido no es un nido, es tierra. Ponen los huevos en tierra. No hace un nido. Y logra su madurez sexual a los 6, 7 años. ¿No?
Por lo tanto, se dan cuenta que van a pasar por lo menos 8 años hasta que el cóndor va a estar ya volando y teniendo su pareja. El cóndor va cambiando de color, eso lo voy a mostrar luego. Ahí se puede ver, perdón, ahí se puede ver cómo está alimentando el macho a la cría. Y al principio tiene una especie de plumón, esta es la cría recién nacida. Después va cambiando ese plumón por plumas. Finalmente queda café, y después de 6 o 7 años café, cambia a plumaje negro. Vamos a ver después. Después de cortejar y aparear, colocan un huevo. ¿Ya? Ahí está la situación del cortejo. Aquí hacen ruidos culturales y es como un baile, ¿no? Cuando como que le baila a la cadena y hasta la entusiasma o viceversa, los dos se entusiasman en su apareo y colocan un huevo. Estos son los típicos nidos. Se encuentra de una grieta o una cueva donde en la tierra ponen, ahí está claramente, no hay nidos, no hay ramitas, no hay plumas, nada. Después tenemos que ambos padres se involucran en la alimentación del pichón. En particular, el macho a veces toma un rol más preponderante o más frecuente porque el macho tiene prioridad cuando come. Cuando comen, los más poderosos comen primero, porque los leones. ¿Ya? Entonces, el macho más viejo, más grande, come primero, después los machos jóvenes, después la hembra, después los juveniles más chicos. Por lo tanto, como el macho tiene prioridad de comer, tiene, por supuesto, más capacidad de traer comida al pichón y pasa más tiempo con el pichón que la hembra. Pero se turnan. ¿Sí? Los primeros 2 meses están casi siempre presentes y cuando el pichón ya toma un tamaño, más o menos, empieza a sacarle la pluma, empieza entonces a dejarlo más solo. Hay que pensar que tuvieron 2 meses en pollar, o sea, de harto tiempo. Y aquí se puede ver claramente cómo evoluciona. Pues yo lo oí, ya empiezan a hacer esta especie de plumones, ahí ya le está saliendo, está dejando parte plumas, parte plumón, ¿se dan cuenta ahí? Y finalmente quería puras plumas, pero café. Un poco la fase de reproducción. En la época de agosto es el apareamiento, ¿ya? La incubación en los meses de septiembre-octubre. Ojo, esto es aquí en Chile, porque en otros países más tropicales cambia un poco el periodo, no es exactamente igual. En Perú, Colombia va cambiando un poco los periodos por la parte climática. Aquí en Chile está regulado de esta forma, la naturaleza es muy sabia, de tal forma que el polluelo nazca cuando está más calentito, ¿ya? Porque menos frío. Y después el polluelo sigue creciendo, ¿ya? La crianza, los primeros 7 meses, y empiezan sus vuelos en el mes de junio, ya cuando se pone frío. En septiembre ya está volando bien, y viene un segundo año que se queda con sus padres, que es como una escuela de vuelo y de geografía. El cóndor, a similitud del elefante, tiene que aprender mucha geografía. Y no solo de geografía, sino que relieve, corrientes de aire, velocidades del viento, fenómenos climáticos, cuál es el recorrido de los animales que le dan el alimento. El cóndor, por lo tanto, cuando llega a su estado ya maduro, hizo todo un curso de navegación, de la dinámica, de geografía y de relieve para poder entender todo. ¿Ya? Recuerden que el aire es transparente, no pueden verlo, todo esto lo es sintiendo. Por lo tanto, el aprendizaje es mucho más lento y es mucha de la información que cabe en su cabeza. La incubación es una etapa crítica del ciclo día y cualquier molestia podría motivar el abandono del huevo, ¿ya? O del pezón. Me refiero si viene un escalador y como son cuevas muy chicas, a veces puede caerse muy fácilmente. De hecho, muchos se caen. Hay diferencias marcadas entre los adultos juveniles, como les dije. Los adultos son totalmente negros, con las plumas atrás blancas, ¿ya? Cuello blanco, tanto macho como hembra. Y los juveniles son totalmente una especie de café grisáceo que le permite camuflarse muy bien con el entorno. O sea, un pichón o juvenil, si está con los cerros estáticos, no se ve, se camufla perfectamente. ¿Ya? Y como todavía no es experto, la naturaleza le da ese don de camuflaje hasta que se vuelve adulto y ya conoce toda la información.
Ambos padres se turnan para vender la cría. Como dije al principio, están muy presentes y en la medida que crece lo van dejando más solo cada vez. Y cualquier problema nuevamente podría ocasionar la caída del pichón. Cuando el cóndor llega ya a los 7-8 meses, se completa su crecimiento de las plumas, es totalmente café, y empieza a descubrir, a explorar el entorno. Empieza a abrir su cara cuando hay viento, digamos, a utilizar sus músculos, porque muchos músculos, y eso lo hace como un mes más o menos, y ahí comienza ya cuando está bien ejercitado a querer volar, pero muchas veces no se atreve, y a diferencia de otros pájaros que vuela abajo, este está en una cueva que está a 1000 metros, a todos los niños están generalmente entre 1000 y 2000 metros de altura, cosa que no puede llegar ningún tipo de puma, zorro, inaccesible. Y por supuesto, tirarse de 1000 metros no existe. Entonces, generalmente los padres lo llevan a que se ponga una roca cercana y cuando ya está listo lo empujan. Lo empujan y se ahogan. Por supuesto, las primeras prácticas son medio increíbles. Y lo acompañan, siempre lo acompañan y lo acompañan macho y hembra, la pareja, durante un año completo adicional, desde que empezó a volar, para su, llamarse, formación básica de colegio y universitaria. Antes que está listo para poder volar, no sé todo. A 2 años logra su independencia y los padres inician un nuevo ciclo, con otro periodo. Y el cóndor nuevo, el juvenil, se incorpora a una especie de grupo o de bandada, un clan juvenil. Están todos los que están entre los 2 años y los 6 o 7, que cuando están adultos. Y ahí se mezclan todos y se dan cuenta que el por ejemplo, ya está cambiando a adultos, ¿se fijan? Está empezando a hacer las plumas blancas y cambiando de negro a café, o sea, de café a negro. Hay otros, entonces hay de 3, de 4, de 5, de 6, hasta 7, 8 años. Ahí ya empiezan a cambiar el plumaje. Las plumas son igual, el tamaño de los juveniles igual que los grandes. No hay diferencia como en nuestros hijos, los niños son los chicos. Cada niño llega a un puente cuando vuelan y son todos iguales. Antes de volar son más chicos, pero cuando vuelan son todos iguales. La torre es lo mismo también. Y llegan a madurez a los 6-7 años, cambia el color de su plumaje y alcanza la madurez sexual y forma pareja deportiva. Ahí podemos ver el cóndor, se diferencia de la hembra, que no tiene cresta de hembra, ¿ya? Podemos verlo. Tiene varias formaciones también. Ahí se está cambiando el plumaje, ¿no? De café a negro con blanco, aquí está totalmente cambiado, un macho adulto, y ahí está el macho y la hembra, que es siempre un poco más chica que el macho. Se alimenta de carroña, como dije, animales muertos. Primero comen los machos dominantes, después las hembras y después los juveniles. ¿Ya? Y bajan en cantidades. O sea, a veces realmente uno ve 40, 50 cóndores comiéndose una vaca y se demoran media hora. O sea, es un patache. Donde cada uno come lo más que puede, pero sabe que no hay más comida y puede estar 2 semanas sin el comida. Come todo lo que puede, llena su guata, su estómago, y después llena mucho. Con todo disponible. En una pelea jerárquica. Ahí está nuevamente mi amigo biólogo colocando cámaras trampas. Con esa cámara se sacan esta foto. No hay presencia humana. El cuello es extendible. Eso es interesante. Hay pocas aves que tienen un cuello como telescópico un poco. ¿Eh? O sea, el cóndor cuando come, saca un cuello largo, sin pluma, y cuando vuela lo retrae y se pone esta bufanda. Es como telescópico. ¿Por qué? Resulta que el cuello pelado sirve para meter la cabeza completa en el animal muerto y que no quede entonces tan cochino y con más movilidad. Si tuviera plumas en toda la cabeza, quedaría todo el resto de las cosas muertas en las plumas y sería desastroso. Por lo tanto, la naturaleza lo dotó de un cuello pelado para eso. Pero eso le juega en contra, porque cuando empieza a volar, a 3.000, 4.000 metros, con 30 grados, se le congela el cuello. Entonces ahí lo retrae y pone su bufanda blanca. Ahí se recuerda. Es interesante, lamentable en realidad, que
como ya no hay guanaco y los vacunos cada vez son menores en la cordillera, el cóndor está empezando a alimentarse en los basurales. Y no uno, hay 20, 30, 40. Y comen muchas veces basura envenenada por las consecuencias que se imaginan ustedes. Por sobre todas las cosas, el cóndor es un as del vuelo. Es la única ave del mundo, creo que con también el albatros, que puede volar tanto tiempo sin batir las alas. ¿Ya? Se ocupa muy poca energía, porque como no tiene comida disponible, tiene que reducir al mínimo su ingesta de energía, porque si no, no podría volar. Obviamente, como yo vuelo a la delta, y nuestro vuelo inspira a pilotos tanto paralente como de delta y también de planeadores. Aquí hay algunas imágenes de volando con águilas y con cóndores. Esto es en La Rioja, volando año 2005 por ahí. De hecho, estaba mi señora volando, también volaba conmigo. Y a venir, pero me ha llegado varias veces. Ahí está, y volábamos juntos en la delta hasta que después ya, bueno, llegaron los niños y tuvimos que dejar el vuelo porque era un poco peligroso. Muchas veces volando al lado de águilas, las águilas son muy territoriales y nos atacaban, derechamente nos atacaban. Y los cóndores eran más relajados. Pero es maravilloso poder volar con estas aves al lado. Ahí estoy volando en Yosemite National Park, al lado de la Roca Capitán. También la época que me dedicaba a él. El uso de técnicas es una de las fuentes principales de energía que tiene el cóndor para subir. Y aquí podemos ver un poquito, una técnica es un gran globo de aire caliente, que uno lo ubica y una vez que lo ubicó, empieza a girar dentro del globo y puede subir con ese globo invisible. Cuando este globo llega a una cierta altura, se condensa y se transforma en nube. Entonces, todas estas nubecitas que ustedes ven a cierto nivel para arriba son técnicas que llegan subiendo. Esa es una forma de subir. Ahí está mostrado desde el lado la potencia máxima hasta el centro de la técnica. Y ahí está en un corte, digamos, desde arriba. La zona más potente, la menos potente y ya la zona descendente. Un poco corte de transversal de la técnica y eso visto de lado. El cóndor tiene un diseño también, la evolución lo dotó de un diseño realmente espectacular, porque el efecto vortex, que es toda la zona que el ala deja de volar, pues muy deficiente, la versión actual le puso estos ringlets, ahora estas cositas, ¿se fijan? Para que esa zona del ala no pierda tanta sustentación. Pero el cóndor lo resolvió haciendo no una, sino que 6 puntas, divide su punta de ala en 6 puntas, lo cual es mucho más eficiente y reduce la pérdida de sustentación, logrando una máxima eficiencia. Mueve la cola también y mueve sus plumas. También puede mover su geografía geométrica, su forma geométrica, plegando las alas. Ahí hay una pluma, porque se muestra el tamaño de la mano y la pluma. Las plumas son de este borde. Y son flexibles. Entonces, con esa flexibilidad, las turbulencias las amortiguan y no sufren tanto como las turbulencias en avión. No utilizan tanto, o sea que las puntas de alas amortiguan. La otra fuente para subir el cóndor, que son entre el 1% más de las alas, es en las laderas. En las laderas, el viento choca contra un cerro, se desvía, por lo tanto tiene una componente vertical y una horizontal, y esa componente vertical es la que usan los cóndores, las alas delta, los planeadores y todas las aves. Como dije, solo van las alas cuando despegan, aterrizan o cuando hay corrientes descendentes. ¿Ya? Ellos lo tienen un poco en ese momento. Pero esto es una pérdida muy grande de energía y ellos lo evitan a todos. Hay también otra fuente de energía que se llaman wave soaring o volar con ondas. Los planeadores usan esto y consiste en que cuando hay un cerro, el cerro produce una onda sobre esto, pero como esto es un fluido, igual que el agua, ustedes lo ríen con una roca y esa olita se repite después, varias veces, aunque no haya roca detrás. Los ríos pasan al aire, por lo tanto hay una serie de zonas de ascenso
son las zonas marcadas con celeste y zonas de descenso, las rojas. Si uno se ubica en el planeador adentro de esa zona, uno puede subir mucho más allá de lo que es la cumbre del cerro, porque esto se repite para arriba. Y pueden volar con un planeador de guía 4.000, 5.000 metros. Lo mismo puede hacer los cóndores y también el ala alta también se puede hacer. Su visión es lo más potente que tiene, además el sulfato que también es bueno, pero lo más potente es la visión y le permite ver su carroña a gran distancia. El cóndor, a diferencia del águila, tiene vista lateral, no es como el águila que ve hacia adelante, que mira para el lado. Por lo tanto, si tiene que mirar para abajo, el cóndor gira la cabeza. Siempre está girando la cabeza mirando, no es como el águila que mira para adelante. El águila lo tiene así porque necesita darse en picada y frenar. Si no tuviese la distancia, se podría equivocar y se hace el pez. Cuando se encuentran alimentos, el cóndor, una cosa interesante, el cóndor tiene por debajo el blanco, o sea, el negro, y por arriba el blanco. ¿Qué es lo que mide esto? Cuando está muy lejos y empieza a girar sobre una carroña, los amigos, los colegas, ven blanco, negro en cada giro. Y eso es un poco el llamado a que los otros cóndores vayan para allá. Ocurre también en la térmica, pero cuando están volando muchos cóndores sobre una carroña, es un indicador para el resto de los cóndores que vayan para allá. Y ahí bajan todos, ¿ya? A veces 30, 40, a mí me tocó ver hasta 50 cóndores poniendo en una carroña. Impresionante. Y ahí comentó por la creativamente. Y después, igual, a pesar que tiene el cuello pelado, igual se desucia el cuello, sobre todo. Entonces puede van a estas cascadas en la grande cumbre, inaccesible, y se bañan. Y hay filmaciones muy interesantes que se dan un baño muy, muy completo, ¿no? La cabeza, las plumas, entonces después de cada comida se tiene un buen baño. Hay diferencias entre el macho y la hembra, como les dije, dimorfismo sexual se le llama. El macho tiene la cresta, es un poco más grande, tiene los ojos café, se puede ver ahí. Y la hembra es un poquito más pequeña, no tiene cresta y tiene los ojos rojos. La diferencia de las patas que le hablaban antes, estas son las patas del cóndor, que son como las patas de un pollo. ¿Ya? No tienen la musculatura ni tampoco las garras, ni estas garras que son justamente las de una haz que tiene que matar. O sea, el águila no solo te agarra, sino que mata con eso. La entierra, penetra y rompe el corazón o otros órganos vitales y mata su presa. Por lo tanto, con eso queda descartado que el cóndor no va a matar al ganado ni tampoco a las ovejas, las come muertas. Ahí tenemos al águila llevándose la presa muerta. Como les dije, puede volar hasta 300 kilómetros, se ha registrado hasta más de 400, pero un cóndor cualquiera puede 300 kilómetros un día, lo cual significa ir de la cordillera de los Andes a la costa y volver. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre esto? Hay veces que el cóndor hace su recorrido habitual, tiene como un circuito, no encuentra alimento, y como no encuentra alimento, le da hambre, así que polluelo, y bueno, vamos a la playa. Y se pegan todos sus piques a la playa, y la playa que encuentra, foca, lobo marino, una ballena, un delfín. Es menos probable, pero cuando no encuentra la cordillera, tiene esa posibilidad. Y va a comer en la playa. Me ha tocado varias veces, y esto que le cuento a Hartmut, esto es la campana, bueno, no me acuerdo, y en la mañana vimos un cóndor que pasó por un lado y después de la tarde volvió con el buche lleno de vuelo. Solamente se ha ido a la playa, comió y volvió. Ahí tenemos cóndores comiendo en la playa. Por la noche, el cóndor baja un poco su temperatura corporal, duerme, lo cual le permite además ahorrar energía. No sé cuánto es, pero por lo menos ya se sabe que hay un pequeño cambio y en las mañanas pues muchas veces los cóndores están en contacto, digamos, abriendo sus alas para tomar su temperatura y emprender el vuelo. No sé cuánto es el delta, eso no está muy medido, es muy difícil medirlo de arriba, pero según me he informado hay una pequeña cambio de temperatura al parecer. Los lugares donde duermen son esta especie de condoreras, se llama, o dormideros. Son estratos de roca más blandos y por la erosión se degradan
y hacen como pequeños aleros. Y ahí duermen 30, 40 cóndores. Excepto los cóndores que están reproduciendo, que tienen su propio nido. Después, cuando el cóndor come, como les dije, se llena su estómago, después el buche, hay de los 3-4 kilos de comida de buche, y por supuesto queda mucho más pesado. Si un cóndor pesa 12 kilos un macho, le ponemos 3 kilos en el estómago, ya estaría en 15, más 4 en el buche, estamos en 19 kilos. ¿Ya? O sea, es más de un tercio más de su peso, es un 50% más de su peso, y imagínense, es casi otro cóndor más. Le cuesta mucho despegar. Por lo tanto, en esos casos, el cóndor camina cerro arriba y busca una buena pista de despegue para poder despegar, porque no es capaz de volar. Me ha tocado varias veces ver cóndor comiendo en el fondo, por ejemplo, ahí se caen a veces animales a los lechos de los ríos, van a comer y después no pueden subir. Entonces es divertido ver en el canal, después subir el cerro por 30, 40 metros para poder despegar. Y ahí son totalmente vulnerables. Ellos son zorros. Claramente el amo Vicente de los Andes, sino de la uva, pero lamentablemente algunos terminan muertos. Y no pocos. Este cóndor en particular tuvo una historia que vamos a ver después en un video. No me voy a adelantar, pero se llama La Chepa y murió después de una larga historia y muy penosa. Ese cóndor había sido ya soltado. No sé si te la Chepa, no la Chepa porque tiene los aparatos, pero otro muy parecido, murió en forma bien trágica. Ahí está disparado también y tenía ya los 2 aparatos de seguimiento. Otras causas de muerte son el choque con tendidos de alta tensión, como se ve aquí. ¿Ya? Esto de la Tomaipo, ¿sí? Hay muchos condones mueren electrocutados. El consumo de carroña envenenada. Cuando alguien envenena, que sea un perro para dárselo a los pumas, mata al puma, mata a los zorros y mata a los cóndores. ¿Ya? O sea, queda realmente una mortandad. La caza indiscriminada y la pérdida de ánimo por el proyecto Alto que quiero mirar un poquito, también está perdiendo mucho espacio el cóndor con las centrales y los campamentos. Muchos se intoxican en los basurales, como dije. En algunos casos se logra rescatarlos y tratarlos para liberarlos nuevamente. A veces se logra, a veces no. Por ejemplo, en 2019, en Mendoza, se envenenaron 34 cóndores. Creo que la mayoría murió. 24. Con las pocas poblaciones que hay, es muy fuerte el impacto. En 2024 se intoxicaron 14, que a 64 kilómetros al norte de Santiago, en un basural de KBN, y se logró rescatar a varios, pero 8 igual murieron. Ahí está el momento de la liberación de los que se pudieron salvar. Y esto es en Mendoza. Ahí está recogiendo los cadáveres de los cóndores. Si alguien tiene un problema con un cóndor, ojalá lo pueda llevar a un retén. Los retenes lo llevan al cerco, al zoológico metropolitano, ahí lo tratan y después lo llevan a diferentes lugares de recuperación. Y ahí están los cóndores comiendo la basura muerta, nuestra basura. Ese es un disparo de escopeta, es de todos los bigones que tenía el cóndor. Esto es una pata que se le cortó a un cóndor en el cable, en la intervención. Ahí está la radiografía y después está con la conexión. Lo tuvieron que amputar el cero. Proyectos de conservación en Chile, hay algunos. Uno de los más personas que más han trabajado en esto se llama Eduardo Pavés, de los NORCH. Él ha liderado varios proyectos, el proyecto Conandino, que cooperan el SAC, CONAF y el Zoológico Parque Metropolitano. También el Centro de los Pasos de Rehabilitación. Ellos entonces van tomando los cóndores, los sacan, los recuperan, los socializan y después los liberan. También hacen algún trabajo de sensibilización con la comunidad, sobre todo con niños, porque los grandes ya no son muy, no responden mucho. Este es un programa binacional, Chile-Argentina, parte del 2001. El proyecto de DIAR
cóndores, sobre todo para llevarlos a países que ya están con muy pocos cóndores, Ecuador, Colombia, Venezuela. Ahí tuvieron también otras unidades, se llama Fundación Vía Andina, que está con un zoológico en Buenos Aires, y ellos en Argentina son los que incuban los huevos, porque después les voy a mostrar cómo logran ellos conseguir huevos. Han criado más de 50 polluelos y han introducido más de 100 cóndores en diferentes sectores que tienen muy poca población. Lo que ellos hacen es toman el huevo, dejan al cóndor que la pareja que pone el huevo, le quitan el primer huevo, el cóndor piensa que se lo comió un zorro, pone un segundo huevo, le sacan el segundo huevo y el cóndor puede colocar hasta 3 huevos. ¿Ya? Así que se desaparece el anterior. Esos 2 huevos que le sacaron los mandan a incubar a Argentina y van sacando los polluelos. Hay otro proyecto ahí en Córdoba y gente muy especializada allá. Así que ha sido un trabajo bien completo de ellos. Aquí está un poco el tema que le explicaba de las puestas múltiples. ¿Ah? Le sacan los 2 primeros y el tercero se lo dejan para que lo empollen ellos. Pero los 2 primeros huevos los meten en una incubadora y entonces se reproducen artificialmente los cóndores. Como estos cóndores no tienen papá, se le hacen una especie de puppet, así, ¿eh? Como títeres del macho y la hembra, y con eso se le alimenta para que no vea al ser humano y no se impronte. Si un cóndor ve a un humano, se impronta, se acostumbra a ver al humano y nunca más va a pensar que es un cóndor se lo que ve el humano. Lo sigue, es como una boba que sigue a su mamá. Ahí está alimentando artificialmente en estos guantes o con títeres. Después se siguen alimentando hasta que el trabajo está completo, se marcan con aparatos satelitales, de tal forma de seguirle el rastro. Y todos los cóndores reproducidos y liberados en diferentes países del mundo tienen entonces todo este sistema de seguimiento, cumplen una cuarentena de adaptación donde se adecúan con otros cóndores adultos y finalmente son liberados con los transmisores. Aquí tenemos ya un cóndor liberado, juvenil, ¿no es cierto? Y con apoyo activamente de la casa, ahora ya hay otros sistemas más sofisticados, pero se podía saber exactamente dónde se desplazaba. Eso es Santiago. Entonces se encuentra lo que se desplaza un cóndor. Ahora con tecnología mucho más novedosa y más simple, tenemos aplicaciones como por ejemplo Animal Tracker, ese Animal Tracker, y este es un mapa que me mandó Víctor ayer, de un cóndor que vive precisamente cerca de La Serena, y estos son 9 meses de desplazamiento. Allí casi 800 kilómetros de desplazamiento. Son los viajes que hace el cóndor para ir para acá. Cada estos equipos que se le ponen a los cóndores son caros. Ahora está un poquito más barato, pero del orden de $2,000 a $3,000 cada uno. Y eso pesa solamente 30 gramos. Se le coloca una en la espalda, no en el ala, una mochilita. Y de esa forma se puede hacer todo este seguimiento. Y ustedes, si quieren hacerse partícipes, pueden meterse a la Animal Tracker, que es gratuito, y pueden ver el desplazamiento de todos los cóndores que hay. Es bien interesante. También hay una aplicación que se llama eBird, también está disponible, la pueden bajar, y ustedes mismos pueden marcar todos los lugares donde ven cóndores. ¿Ya? Se quiere registrar la fecha, el lugar, y con eso entonces hay toda una especie de inventario, una fuente de información de todos los lugares donde hay cóndores. Se lo coloca si es adulto, menor y la hora del día. Muy fácil de usar. Les cuento muy breve la historia del Che. El Che es un cóndor que nace en el Museo de La Habana, en el Zoológico de La Habana. Fue un regalo que le hizo en su momento Salvadoreña a Fidel Castro. Y este cóndor no fue incubado allá, no incubaba los huevos, la pareja no lo procesaba. Por lo tanto, se lo llevaron a Argentina, a la Fundación Vía Andina. Ahí fue incubado, nació, creció. Y ese fue el que le pusieron estos aparatos y finalmente terminó cuando ya estaba volando con un disparo de una persona en un campo pensando que el cóndor le hacía daño a su ganado. Así que hay muchas historias como esta, muy lindas que se podría contar, pero
termina mal. Esta otra fundación en Argentina se llama Fundación Cóndor, de Fabián Ramallo, de Córdoba. Este señor tiene varias historias, lleva más de 40 años siguiendo los cóndores y ayudándolos en su conservación, y desarrolló un centro de información turística y finalmente se reformó en un parque nacional muy conocido, mucha gente lo visita. Ahí en la quebrada Condorito también hay muchas pozas donde se bañan los cóndores con cámaras y se pueden escuchar. En Perú también hay algunos programas. Destaco solamente este de Angelo D'Arrigo, un italiano que falleció. Él crió los cóndores cuando ahora los importó, era como su padre, y quiso cruzar la cordillera con él a la delta. Pero un accidente de ellos murió, y estos dos cóndores fueron entonces adoptados por Miguel Ayala Calderón, y lo usan para educación ambiental porque no los pueden soltar. En 2008 se hizo un plan bajo un investigador que se llama Heinz Peck, que es en Perú también, que montó la estrategia de conservación del cóndor. En el 2015 se puso también en marcha una estrategia financiada por el CERFOC, el Ministerio de Medio Ambiente. Tema que en Chile estamos lejos todavía, no hay ningún financiamiento total. En Ecuador también hay una tremenda impulso. El Estado ha puesto a disposición de los parques para el cóndor 2,2 millones de hectáreas, se para otras cosas también, pero se impulsó mucho la conservación del cóndor. En Venezuela, hasta acá Argentina, todavía quedan muy pocos, se han liberado, pero no han logrado tener la masa crítica para reproducirse. En Colombia también hay algunos programas, pero son muy pocos lo que se ha hecho. Estados Unidos ha esperado mucho porque ahí hicieron todo el plan piloto para el fondo californiano que hicieron en Colombia. Aquí en Chile se ha hecho poco, se logra con la poca gente que está haciendo lo que se puede en la tarde de ahí, pero hay que investigar mucho más los hábitos del cóndor. Hay muchas cosas todavía que no se saben. Saber un poquito cuáles son todos los dineros, dónde están todos los nidos, de tal forma poder protegerlos y estudiarlos. Hay muchos que no se saben tanto todavía. Y en base a eso, establecer alguna estrategia. Durante mi época de ecoturismo, que fueron como 15 años, le comprábamos a los rabidos, los animales enfermos, y se los dábamos a los cóndores como una forma de construir la alimentación. Hay alguna gente que lo hace, que son muy pobres. Y por último, hay que estudiar también la conveniencia de ver si se ponen comederos artificiales para evitar que el cóndor vaya a los basurales. ¿Ya? Eso hay que estudiarlo muy bien, porque también hay que evitar que se acostumbre el cóndor, a que se muera. Se podría hacer, pero haciendo una rotación, pero evitar que coman el basural. Philip Rothman es otro personaje muy conocido del medio. Él ha contribuido tremendamente con el Centro de Recuperación de Aves Rapaces. De hecho, él puso una gran parte de su visera en Talagante a disposición para esto, donde hay recuperación no solamente de cóndor, sino que de águila, de búho y todo. Y además hay unas condoreras grandes donde los cóndores pueden volar en altos. Un poquito de las iniciativas internacionales, ¿ya? Se han hecho varios congresos. Este fue el último hecho en Bolivia, fue hecho en Perú, parece. Pero ha habido varios congresos. Esta es la Fundación Meri, con el apoyo de los Solari en Chile, que está trabajando el tema también. Y bueno, hay que tener claro que la extinción es para siempre. Si no se hace algo a tiempo, es para siempre. ¿Hacemos? Cuando hablabas de la colaboración, ¿tenías alguna colaboración voluntaria? No sé si puedes dar un poco más de información. Mira, nosotros como amigos del cóndor hicimos esto al principio solamente para poder organizar nuestro trabajo conjunto, ¿ya? Pero poco andando nos dimos cuenta que mucha gente tenía disposición a cooperar económicamente con esta causa, y estamos ahora en el proceso de sacar una cuenta corriente donde podamos legalmente recibir los fondos y un poco dar cuenta de esos fondos. Actualmente el conocido de alguien sin ninguna cuenta. Entonces no lo estamos haciendo todavía, pero muy pronto está eso disponible y lo vamos a publicar por los medios que se requiera para que la gente sepa.
no solamente cooperar, sino también la membresía va a permitir que tú vayas a un paseo cada tanto tiempo, o vayas a una charla de ritmo, entonces un poco interactuar. Muchas gracias.